que son Savesa, en Calatayud, y IG4 en Andalucía. Y a partir de ahí pues hice mi propia marca y me estoy dedicando al asesoramiento a clientes en sus propias fincas. Me han pedido que sintetice, así que lo haré lo más rápido y más directo que pueda. Os dejo con una frase de la UNESCO que publicaron hace poco, que dice que la agricultura seguirá siendo el principal consumidor de agua mundial y es previsible que esta dependencia se intensifique en muchos países, en particular en los situados en las regiones áridas y semiáridas del globo. Nos encontramos en una de esas regiones, entonces, a modo de introducción, he sintetizado los principales problemas en 3, que son la desertización, que explicado de forma concisa sería la inviabilidad de tierras semiáridas, la contaminación, que se traduce en una pérdida de calidad en suelos y aguas, y que juntos suponen un encarecimiento en los precios del metro cúbico del agua, o dicho de forma más técnica, un aumento en los costes fijos anuales. Hablando de la desertización, un poco en cifras, decir que la desertización cuesta más de 500.000 millones de dólares al año, afecta a más del 30% de España y aquí en Aragón casi un tercio del territorio aragonés presenta riesgo de convertirse en suelo estéril e improductivo. En lo que viene con la contaminación, es una de las principales causas globales de mortalidad. Existen más de 300.000 vertidos a cauces superficiales, de los que el 80% tiene carácter de vertidos indirectos, es decir, proviene del exceso de las propias fincas. Y en Aragón, la contaminación por nitratos afecta a 30 municipios. En cuanto al encarecimiento de los cultivos, no por regar más se van a obtener mejores resultados. Todo lo que el almendro no necesita solo le perjudica y mueren más plantas por exceso de agua que por defecto. Bueno, dicho de forma clara y directa, la agricultura es por la UNESCO también, lo publico en el mismo artículo, es la actividad que más agua demanda, pero menos del 20% de este total llega a la planta. El resto es un inmenso desperdicio que además transporta residuos con sustancias tóxicas que inevitablemente van a parar a los ríos. Porque, como ya sabéis, el agua actúa como transporte de todas las materias tóxicas y no tóxicas. Gran parte se queda en la propia finca, otra se desplaza hacia ríos y acuíferos y después puede retornar para consumo humano u otros cultivos, lo cual afecta directamente. Por tanto, la legislación europea ha tomado cartas en el asunto y ha sacado varias directivas, marcos y leyes. Está la Directiva 2008/99, que obliga a todos los Estados miembros a sancionar las conductas, infracciones del medio ambiente. La 2008/98, que es más de lo mismo. La Directiva 2006/118, que su objetivo es prevenir y luchar contra la contaminación de las aguas subterráneas, y así como la Directiva 2006, la 2008/105, que además afecta a las aguas superficiales y a los nitratos agrícolas. Pero de todas ellas, sin duda alguna, la más importante es la Directiva 2004/35, que se basa en el principio de precaución y que se traduce en que quien contamina paga. Se sintetiza muy rápido. Por eso, desde IG4 desarrollaron un sistema para manejo del agua, teniendo en cuenta todos estos asuntos hablados anteriormente. Actualmente, cuando tenemos una finca, una plantación de almendro, sabemos cómo se genera la distribución del agua, el consumo del propio agua que estamos llevando, la telemedida, el telecontrol de sistemas de riego. Ahora está todo informatizado, pero sabemos el agua exacta que necesita nuestro cultivo. Básicamente, los retos son rendimiento y calidad óptimos. Un buen rendimiento no es nada si no va acompañado de una buena cosecha y una reducción del estrés hídrico. Manejo eficiente del riego. Hay que optimizar en consumos y en los fertilizantes y en agua. Hay que ahorrar para evitar que esos productos puedan llegar a contaminar acuíferos y ríos. Y por último, la racionalización de los recursos. Gestionar la escasez y respetar al medio ambiente. Con el método IG4 se crea un objetivo productivo que afecta al rendimiento,
un manejo eficiente del riego y se respeta al medio ambiente. Regar no es lo mismo que echar agua. Aquí tenemos un poco cómo interactúan todos los factores. Está el agua que viene de la lluvia, parte se pierde por transpiración, por evaporación. Luego están los fertilizantes, la propia infiltración, y todo eso va a la planta en una franja de entre los 20 centímetros a los 60 centímetros. En toda esa franja es donde se mueven estas sustancias. A partir de ahí se lava y se drena y ya no se sabe qué ha pasado más con eso. Como se ha desarrollado una tecnología contrastada que permite la obtención de datos de agua en el suelo, podemos saber qué pasa en el suelo, se permite un asesoramiento personalizado a cada plantación. Hay 4 métodos de trabajo. Sí, claro. Sí. El primero es la caracterización del terreno, es decir, determinar cuál es el espacio propicio para poder poner este sistema. Segundo es la implantación del sistema con el sensor de frecuencia y medida. El análisis de la información básica de alertas y la dinámica de agua, y por último la toma de decisiones, es saber interpretar el valor añadido por los técnicos y los gestores. Dentro de la primera fase, lo primero de todo es la ubicación. Hay que detectar una unidad de riego que consistiría en una parcela, un trozo de la finca que contenga las mismas características edafológicas, de pendiente, es decir, que sea representativa de la propia finca. Hay que tener en cuenta las variables, que serían los datos del propio suelo, el sistema de plantación, el tipo de cultivo, sistema de diseño del riego, y por último es establecer el punto de control, que ya explicaré ahora cómo funciona, que es un punto de monitorización alrededor de la planta, de la cual vamos a extraer la información. Dependiendo de cada finca, puede haber uno, puede haber dos, puede haber todos los que quieras. No se corresponde a un tipo de hectáreas en concreto. Es aplicable en función de, como ya he dicho, de las características del suelo. Pero bueno, siempre será más efectivo tener uno que no tener ninguno. La fase 2 es la implantación del sistema, o sea, el punto de control, que consiste en la instalación de un punto de control para cada unidad de riego. Se instalan unas sondas o sensores a 20, 40 y 60 centímetros que miden la humedad, la temperatura, y además se pone un data logger que es capaz de memorizar los datos en tiempo real y enviarlos, porque tiene un sistema de comunicaciones y con eso es capaz de enviar la información en tiempo real. Tiene que ser representativo. Estas son las ondas que utilizamos, son las 10 HS de Decagon. Miden la constante dieléctrica del medio y se envía una señal de radiofrecuencia con el porcentaje de humedad que hay en ese momento. Permiten un registro continuo y esto se traduce en una mayor integración de volumen, son más robustas, son más precisas y no tienen mantenimientos. Y adicionalmente se incorporan otro tipo de medidores, que ya los he mencionado antes, que son el caudal, la temperatura y la conductividad del medio. Este es el data logger. Consta de una placa solar que de ella va manteniendo la energía y dentro se encuentra el sistema de comunicaciones desde donde es capaz de mandar la información de la planta hacia el propio usuario, hacia el agricultor o hacia el técnico. Los nodos se enlazan formando una red de malla que se permite que se propague entre ellos y da origen a la plataforma web de Global Sense, de alertas e informes, que la podéis ver desde la tablet, desde el smartphone o desde cualquier ordenador con acceso a internet. Y esto permite el acceso en tiempo real, la elaboración de gráficas, comparaciones e históricos. La fase 3, la información básica de alertas e información de riego. De ella podemos obtener todos los datos y aquí tenemos nuestra tablet. Aquí tenemos una de las gráficas que nos puede salir, el sistema de riego, y con esto podemos determinar si hubiera ausencia de pulsos de riego, es decir, el día por lo que sea no ha funcionado el sistema electrónico de la propia finca, entonces con esto podemos ver si le ha llegado a la planta o no el agua. Pulsos de riego sin caudal suficiente, el caudal de riego en cinta, goteo, en otro punto, y la duración de los pulsos de riego, la duración efectiva.
En este otro tipo de gráficas podemos tener la temperatura del suelo y ambiente, que serían las líneas naranja y amarilla. La naranja sería la ambiental y la amarilla sería la del suelo en ese instante. La dinámica de agua en perfiles a 3 profundidades sería la línea roja, la sonda a 20 centímetros, la línea verde a 40, que es donde se encuentran las raíces, y por último la sonda a 60 centímetros, que es el límite a donde no queremos llegar. Todo lo que pase de ahí no es aprovechado por la planta. Podemos detectar la pérdida de agua o la profundidad excesiva con la sonda de 60 centímetros y un exceso o falta de humedad a un cierto perfil. Como ya he dicho, sabiendo la temperatura y teniendo un análisis de tiempo, podemos sacar otros factores muy importantes a la hora de hacer un cultivo, como son, por ejemplo, el total de horas frío que hay en una propia campaña. De manera que si estáis planteándoos cambiar de cultivo, esto os puede dar información sobre las características de la siguiente variedad que podáis escoger. La fase 4 es la interpretación de los datos y la toma de decisiones. Se hacen unas recomendaciones en función de la capacidad de campo, el punto de marchitez y la humedad disponible. Sí. El primer paso es un análisis de la explotación, el terreno y la planta. Puedes ver la recarga del suelo frente a la afectación al aplicar un riego o al llover. Muchas veces hay una precipitación fuerte y creemos que no hace falta regar, y todo lo contrario, posiblemente por escorrentía se haya perdido ese agua que creíamos que se había infiltrado y no ha llegado a la planta. Y la complementación con los datos de finca, el volumen de agua aplicada, los estadios fenológicos del cultivo, los datos semanales de la evapotranspiración de la zona. Aquí tenemos un mapa, una imagen de recomendación en el que en esta finca tenemos un peral, la tenemos a 1,75 por 4 y tenemos un 90% de superficie útil, ¿vale? Y entonces aquí abajo, el día 30 de julio de este año, se le hizo una recomendación de 20,35 metros cúbicos por hectárea en función de la evapotranspiración de la zona y de los datos que nos está dando la estación. Además, se adjunta una ficha de riego en la que se ofrecen la determinación de los márgenes de la humedad apropiadas. También la podéis ver desde cualquier tipo de plataforma, y adicionalmente se mandan otros informes de carácter menos técnico y más de resumir una vez al mes para complementar la información con todo lo que se informa. Así pues, los métodos de programación actuales usados por los agricultores son, hasta la fecha, son la fecha, de acuerdo al calendario, la previsión meteorológica, la observación. Se pueden ver cambios en el color, la textura del suelo y de las hojas, y el tacto, escarbar en el suelo para estimar aproximadamente el contenido de humedad. Pero la programación por calendario no toma en cuenta las reservas del suelo. La observación requiere mucha experiencia, y cuando se muestra un síntoma en la planta quiere decir que ya está afectada, lo cual implica una pérdida parcial de producción. Y por último, palpar la tierra puede dar buenas estimaciones, pero toma mucho tiempo, es mucha superficie y hay que tener en cuenta las características del suelo en la zona de las raíces, con lo cual es imposible. Beneficios: control en tiempo real, un seguimiento, asesoramiento y propuestas de mejora, que se traducen en ahorro de agua, ahorro de energía, mantenimiento del rendimiento y calidad final. Se regula el crecimiento vegetativo durante el ciclo de cultivo, se entiende cómo se mueve el agua en el suelo y cómo la utiliza la planta, da mayor seguridad a las prácticas de riego y supone un incremento de la producción, una mejora de la calidad y un mayor beneficio. Importante, ahora estaréis pensando que me interesa venderos la sonda, pero no, vendedores de sondas hay muchos. Nosotros somos asesores que utilizamos estas estaciones como una herramienta para facilitar la información. En lo referente a la fertilización, hay que tener en cuenta varios factores. Está el rendimiento del cultivo,
los fertilizantes y el impacto ambiental que suponen ambos. Tenemos aquí un esquema inicial de las necesidades de las plantas, en el que necesitamos conocer pues, el agua con la que se riega, el suelo con el que se cultiva, el estado de la planta. Entonces nosotros utilizamos una metodología en la que se toma una muestra líquida del punto de salida y se analiza, una muestra de suelo y una muestra vegetal, de manera que tenemos en cuenta lo que aportamos de base con el agua, lo que tiene ya las reservas del propio suelo y cómo lo está asumiendo la planta. La muestra vegetal es la última que se realiza al año, precisamente para ver al final de campaña cómo ha afectado el tratamiento que se ha hecho. Por tanto, hay que hacer un aporte de nutrientes, una solución fertilizante. Nosotros elaboramos una solución fertilizante adecuada según el estado fenológico de la propia planta y, por tanto, la diferencia entre lo que hay y lo que le echamos es la resultante, que se traduce en lo que es capaz de asimilar la planta y cómo se transforma en los frutos. Me han pedido que haga 2 recomendaciones para el almendro. Voy a hacer 2 recomendaciones muy puntuales basadas en la experiencia. La primera es la colocación del sistema. Una manguera. Empezamos con una manguera. Si tenemos aquí el almendro, tenemos el punto azul, que sería una línea de goteo. Solo regamos una parte de las raíces, por lo tanto, lo hacemos vulnerable a factores como el viento. Al tener menos superficie radicular en esta zona, es más susceptible de que le afecte el viento. Por lo tanto, lo ideal son 2 mangueras. No implica regar más, simplemente es distribuir el riego en esos dos goteos. La segunda recomendación es el tamaño de los sectores. Imaginemos que tenemos aquí el control de riego y queremos regar toda la finca. Esta parte tiene 5 hectáreas, esta también, y esta tiene 3 hectáreas y media. La primera parte se regará sin problemas, daremos la orden, el pulso de riego se hará en el acto, pero esta siguiente parte ya sufrirá un retraso. Por lo tanto, ya no estaremos afinando el tiempo con el riego. Y por supuesto, esta parte ya pues, puede haber desfases de hasta 20 minutos. Por lo tanto, el sector recomendado para este tipo de cosas es de 5 hectáreas. Colocaríamos el control de riego aquí y a partir de ahí lo dividiríamos en 3 sectores. Primero, segundo y tercer sector. De manera que cuando demos la orden de un riego, se hará de forma rápida y eficiente en cada uno de los sectores. He querido meter algo de referentes, algo de opiniones de nuestros clientes y de los medios. Quería poner un compañero de Toledo, pero me enteré ayer, estaba ayer en la playa y quiso mirar todo lo que era la plantación y se dio cuenta de que no había habido un pulso de riego, así que llama al encargado. Oye, mira a ver que esto no ha regado. No, sí, he ido a regar y sí que está, ¿no? Se ha dado el riego. Pues yo aquí veo que no ha regado. Total, que resultó que había habido un problema de ratas que habían dañado al sistema electrónico. Por lo tanto, desde la propia finca no se habrían dado cuenta, pero como el punto de control está situado justo en el centro de la finca, sí que puede llegar la información en tiempo real. Vamos a hablar un poco de los medios. Este es el Whole Foods, es una página a nivel global que habla sobre este tipo de factores ambientales a la hora de comercializar los alimentos. Trata sobre el suelo, el clima y la reducción de los residuos. Este es un reportaje de la expansión, eficiencia y tecnología desde el origen a la despensa, habla sobre IG4. Grufesa es una empresa que está en Huelva, tiene fresas, te habla sobre cómo ha cambiado su sistema de trabajo desde que tienen este método. Los mercados exigen cada vez fruta más sostenible y hablan por aquí, IG4 agronomía. Grufesa produce una fresa más sostenible con el ahorro de hasta el 30% del agua de riego. Y esto es de unos amigos de Casper que les pregunté qué tal les había ido esta campaña y me lo dijeron con fotos. Y os la quiero compartir con vosotros para que veáis la calidad del producto, que no se pierde nada por racionalizar
el abono y los fertilizantes. Gracias por vuestra atención.